Quiero que recuerdes la última vez que algo se alineó tan perfectamente que casi te asustó. Tal vez estabas pensando en alguien y de repente su nombre apareció en tu teléfono. Tal vez seguías viendo el mismo número, la misma frase o el mismo símbolo en todas partes, como si el universo hubiera decidido darte un golpecito en el hombro y decirte, oye, presta atención. Esos momentos de alineación inquietante, los llamamos sincronicidades, a menudo se sienten como mensajes externos que caen en nuestro camino, como si algún poder superior, guardián o inteligencia misteriosa estuviera susurrando pistas sobre hacia dónde ir después. Pero aquí está el giro que nadie te cuenta. ¿Y si esas señales no vinieran de fuera en absoluto? ¿Y si vinieran de ti, de una capa más profunda y sin filtros de tu propia conciencia que siempre está transmitiendo, siempre guiando, siempre tejiendo las piezas mucho antes de que tu mente racional lo alcance? Esta es la posibilidad que quiero que exploremos, porque si la sincronicidad en realidad eres tú, hablándote a ti mismo a través de capas de tiempo, entonces el juego cambia por completo. Ya no estás esperando pasivamente migas de pan cósmicas. Eres tú quien las está esparciendo. No estás simplemente recibiendo, estás recordando. ¿Y no cambia eso todo el marco? De repente, el universo no es esta entidad separada lanzándote señales misteriosas. En cambio, es más como un espejo que refleja tus pensamientos no dichos, tus deseos ocultos y tus identidades no reclamadas. Las cosas que parecen coincidencias podrían ser, en realidad, un bucle de retroalimentación perfecto entre tu subconsciente y la realidad que te rodea. Por supuesto, esto es desconcertante, porque significa que la responsabilidad es mayor. No puedes encogerte de hombros ante la sincronicidad como si fuera suerte aleatoria o interferencia mágica. Tienes que considerar que eres tú, probándote, recordándote, empujándote a notar. Y si eso es cierto, entonces cada señal lleva una pregunta. ¿Por qué puse esto aquí para mí? ¿Qué parte de mí necesitaba este recordatorio? En este viaje, te guiaré por las razones de por qué ocurre la sincronicidad, cómo se vincula con el efecto observador y la mecánica real detrás de ello. Veremos el sistema nervioso, la identidad e incluso cómo las líneas de tiempo paralelas podrían explicar por qué estas alineaciones extrañas aparecen justo cuando estás al borde de un cambio. Al final, no solo notarás las sincronicidades, sabrás cómo crearlas, cómo bailar con ellas y cómo descifrarlas como mensajes de tu propia inteligencia más profunda. Porque la impactante verdad es esta: la sincronicidad podría no ser el universo hablándote en absoluto, podría ser tú hablando a través de la realidad misma. Así que acerquémonos al detalle de la mecánica, porque esto no es solo lenguaje poético, es un modelo real de cómo la realidad parece responderte. Piensa en tu vida como en un gran espejo. Un espejo no inventa una imagen, refleja lo que ya está ahí. Si sonríes, sonríe de vuelta al instante. Si frunces el ceño te devuelve la mirada. La realidad, en su nivel más fundamental, funciona del mismo modo. La física cuántica nos da una pista aquí. En el famoso efecto del observador, el resultado de un experimento cambia dependiendo de si está siendo observado o no. La realidad no se fija hasta que alguien presta atención. Eso nos dice que la observación en sí misma tiene poder creativo. No es pasiva, es participativa. Y cuando añades el elemento humano, tus emociones, tus creencias, tus estados encarnados, empiezas a darte cuenta de que la observación no es solo con los ojos. Estás transmitiendo todo el tiempo a través de tu sistema nervioso, tu postura, tu respiración, tu frecuencia de pensamiento. Aquí está la clave. Las sincronicidades no son regalos aleatorios arrojados al espejo. Son el espejo reflejando tu estado encarnado en un lenguaje que capta tu atención. El subconsciente trabaja en símbolos, no en hojas de cálculo, números que se repiten, canciones que se repiten, rostros que aparecen. Todo eso es taquigrafía simbólica, una manera en la que tu mundo interior se ondula hacia afuera en tu mundo exterior para que no lo pases por alto. Y la encarnación es donde la señal se fija. Puedes decir que quieres paz, pero si tu cuerpo está tenso, tu respiración superficial y tu sistema nervioso preparado para el desastre, entonces lo que se refleja no será paz, será caos, interrupciones,
señales que coinciden con tu estado real más que con tu deseo declarado. El espejo no puede mentir, no muestra lo que exiges, muestra lo que estás siendo. Por eso a veces cuando cambias, aunque sea ligeramente por dentro, cuando exhalas después de sostener el estrés, cuando finalmente aceptas una verdad que has estado evitando, de repente el mundo responde. Llega una llamada, se abre una puerta, una sincronicidad encaja en su lugar. No es magia en el sentido antiguo, es resonancia. El espejo reordenándose para coincidir con tu nueva transmisión. Y aquí es donde se vuelve aún más interesante, porque nos han entrenado para interpretar estas señales como validación externa, como si el universo nos diera una palmada en la espalda diciendo, sí, estás en el camino correcto. Pero, ¿y si la realidad más profunda fuera esta? La sincronicidad es tu propia conciencia dejando migas de pan para que tu mente superficial alcance lo que tu ser más profundo ya sabe. Lo que me lleva al gran mito que necesitamos desarmar. Un mito en el que casi todos creen cuando se topan por primera vez con la sincronicidad y que en secreto ha mantenido a la gente impotente, esperando en lugar de creando. Y una vez que lo ves, nunca volverás a mirar las señales de la misma manera. El mito dice así: las sincronicidades son mensajes que vienen de fuera de ti, que el universo es como una figura misteriosa y paternal, esparciendo pequeñas señales en tu camino para tranquilizarte o guiarte hacia tu destino. Y aunque esa historia resulta reconfortante, también te vuelve pasivo. Te entrena a esperar señales en lugar de darte cuenta de que eres tú quien las proyecta en el campo. Déjame mostrarte lo que quiero decir con una escena simple. Imagina esto. Estás sentado junto a tu teléfono esperando un mensaje. Tal vez sea de alguien con quien has estado saliendo, o tal vez sea la respuesta a una oportunidad que estabas esperando. La espera se vuelve pesada. Tus pensamientos se enredan. ¿Y si se olvidó? ¿Y si no le importo? ¿Y si arruiné algo? En ese estado tomas el teléfono y comienzas a desplazarte. ¿Y qué notas? De repente, cada letra de canción parece dirigida a ti. Cada publicación parece reflejar la misma inseguridad. Las señales aparecen, pero no son neutrales. Son espejos de tu tensión. Ese es el punto. La sincronicidad no es prueba de que alguien allá afuera te quiera o de que el universo esté colgando un premio si te portas bien. Es un reflejo de la vibración que estás habitando. Si estás contraído y ansioso, el espejo te lanza más razones para sentirte así. Si estás expandido y enraizado, las señales cambian también. Cambian las canciones, las conversaciones se alinean, la gente aparece de formas inesperadas. El campo está respondiéndote, no dirigiéndote desde arriba. Esto rompe una gran idea equivocada. No eres un receptor pasivo de telegramas divinos. Eres un emisor activo, y la realidad está repitiendo tu transmisión de cualquier manera simbólica que logre captar tu atención más rápido. A veces parece un número repetido. A veces parece una palabra que aparece en 3 conversaciones en el mismo día. A veces parece encontrarte con exactamente la persona en la que habías estado pensando. Pero la señal no es extranjera, es familiar. Eres tú. Y cuando de verdad dejas que esto cale, ocurre algo radical. En lugar de esperar señales para validar tus elecciones, empiezas a notar. Las señales ya revelan en qué estado estás viviendo. Son herramientas de diagnóstico. Te muestran lo que realmente estás encarnando, lo hayas admitido o no. Así que la próxima vez que te topes con una sincronicidad, no solo preguntes, ¿qué significa esto? Pregunta, ¿qué parte de mí colocó esto aquí? ¿En qué estado estoy para que este espejo tuviera que reflejarlo? Ese cambio por sí solo te saca de la superstición y te coloca en un verdadero poder creativo. Pero si eso es cierto, plantea una pregunta aún mayor. Si las sincronicidades son espejos de tu estado interno, entonces, ¿por qué aparecen tan a menudo en momentos cruciales, en esos instantes exactos en que estás al borde de un cambio? ¿Por qué se agrupan como fuegos artificiales justo antes de un salto? La respuesta tiene todo que ver con tu sistema nervioso y con lo que sucede cuando finalmente se siente lo suficientemente seguro como para permitir que una nueva línea de tiempo se consolide. Piensa en tu sistema nervioso como en el guardián de tu realidad. Puedes repetir afirmaciones todo el día, puedes visualizar la vida que deseas, incluso puedes notar cómo las sincronicidades parpadean como luces de neón,
Pero si tu cuerpo no se siente seguro, nada se sostiene. El espejo seguirá mostrándote turbulencias hasta que tu mundo interno se relaje en coherencia. He aquí el porqué. Tu sistema nervioso es el traductor entre energía y materia. Filtra cada experiencia, cada pensamiento, cada señal antes de que llegue a tu conciencia. Cuando estás en modo lucha o huida, hombros tensos, respiración superficial, buscando peligro, el espejo refleja ese estado. Notarás retrasos, interrupciones, fricciones extrañas. Las sincronicidades en este modo suelen sentirse inquietantes como advertencias. Pero cuando estás en regulación, respiración más lenta, mirada suave, conciencia enraizada, el espejo refleja estabilidad. Y de repente, las sincronicidades también cambian. Empiezan a sentirse como aliento, como piezas de rompecabezas que encajan, como luces verdes que aparecen justo cuando las necesitas. Así que la verdadera habilidad no tiene que ver con forzar la aparición de señales. Tiene que ver con enseñar a tu sistema nervioso a descansar en coherencia el tiempo suficiente para que el espejo se ajuste. Piensa en la coherencia como sintonizar una emisora de radio. Cuando tu corazón y tu respiración están alineados, tu señal se vuelve clara, estable, fácil de reflejar. Es en ese momento cuando la sincronicidad se siente como guía en lugar de caos. Hagamos una práctica rápida juntos, algo que puedes intentar ahora mismo. Toma menos de 1 minuto. Cierra los ojos si puedes. Inhala suavemente por la nariz, contando hasta 4. Mantén arriba, contando 2. Exhala por la boca, contando hasta 6. Mientras respiras de esta manera, coloca una mano en tu pecho. Siente el subir y bajar. Imagina que la respiración entra no solo en tus pulmones, sino directamente en tu corazón. 3 ciclos como este son suficientes para enviarle un mensaje a tu cuerpo. Estamos a salvo. Podemos suavizarnos. Nota lo que cambia cuando lo haces. Los pensamientos se ralentizan, la tensión disminuye, el espejo comienza a aclararse. El sistema nervioso no responde a eslóganes, responde al ritmo, a la respiración, al tacto. Y una vez que te has anclado aquí, las sincronicidades que antes podían sentirse caóticas comienzan a revelar una textura diferente. Empiezan a agruparse en patrones de apoyo, como si la realidad estuviera ansiosa por captar la señal que por fin has estabilizado. Pero aquí está el detalle. La regulación no se trata solo de entrar en un estado de calma momentáneo. Se trata de moverse de estados temporales hacia algo más profundo, porque el espejo no responde únicamente a estados de ánimo, responde a la identidad. Y ese cambio, de estados pasajeros a identidad duradera, es donde la sincronicidad se transforma de chispazos aleatorios en una llama constante. Aquí es donde la mayoría de la gente se queda atascada. Tratan la manifestación como si fuera perseguir estados. Meditas, respiras, visualizas, tal vez incluso regulas tu sistema nervioso durante unos minutos. Y sí, las sincronicidades aparecen. Pero luego la vida vuelve a lanzarte estrés. El estado se derrumba y de repente el espejo se ve distinto otra vez. Un día estás en alineación, al siguiente estás de vuelta en el caos. Sientes que las señales son poco confiables, como si el universo cambiara de opinión. Pero la verdad es que no se trata de estados. Los estados son temporales. El verdadero cambio ocurre al nivel de la identidad. Piénsalo así. Si tomas prestada la confianza por un momento, el espejo refleja señales de confianza de vuelta. Pero si en el fondo todavía te ves como indigno, la identidad finalmente anula el estado temporal. El espejo sabe más quién estás siendo que lo que estás intentando, y las sincronicidades siguen a la identidad, no al desempeño. Por eso la gente a veces dice, hice todas las prácticas correctas, pero nada duró. Es porque las prácticas estaban colocadas encima de una autoimagen antigua. El sistema nervioso se relajó por un momento, pero no se le dio una nueva base en la que estabilizarse. El subconsciente siempre regresará a su identidad de base, porque eso es lo que se siente más seguro, incluso si esa seguridad es dolorosa o limitante. Entonces, ¿cómo ayudan las sincronicidades aquí? Actúan como destellos del yo futuro, reflejos de la identidad en la que estás destinado a crecer. Cuando empiezas a encarnar, aunque sea un fragmento de esa nueva versión de ti mismo, el espejo destella con confirmaciones.
Oyes una frase que coincide con tu intención privada. Un desconocido te trata como si ya fueras esa persona. Llega una oportunidad que se alinea con tu sueño oculto. No son aleatorias, son avances. Cuanto más reclamas la identidad, más constantes se vuelven esos avances hasta que dejan de ser destellos y se convierten en tu vida cotidiana. Y por eso las señales suelen agruparse cuando estás al borde del cambio, porque tu campo está tambaleándose entre dos identidades, la antigua que te tira hacia atrás y la nueva que parpadea a la vista. El espejo muestra ambas, hasta que decides en qué identidad estabilizarte. Así que aquí está la verdad incómoda. No manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que eres, y lo que eres está moldeado no por estados fugaces, sino por la identidad que anclas en tu sistema nervioso como hogar. Pero esto nos lleva a la siguiente capa, la que hace que todo el panorama sea aún más fascinante, porque la identidad no solo da forma a cómo te sientes en el presente, en realidad selecciona qué línea de tiempo experimentas. Y una vez que ves cómo las líneas de tiempo se conectan con la sincronicidad, todo el fenómeno adquiere una nueva dimensión. Si la identidad es la base, entonces las líneas de tiempo son los caminos que se despliegan desde ella. Cada identidad lleva su propio trayecto, su propia secuencia de eventos, su propia textura de realidad. Piensa en las líneas de tiempo como en diferentes emisoras de radio. Cada emisora ya está transmitiendo, pero la que escuchas depende enteramente de lo que estés sintonizando. Cambias de estación y la música cambia de inmediato. Pero aquí está la parte que la mayoría pasa por alto. No cambias de estación a la fuerza. Cambias siendo la persona que naturalmente pertenece a esa frecuencia. Las sincronicidades son la forma en que sabes que has rozado otra estación. Son pequeñas señales que se filtran desde la línea de tiempo a la que estás empezando a acceder. Una frase, un símbolo, una alineación repentina. Actúan como interferencias que te permiten saber que hay un canal distinto disponible, y en el momento en que te estabilizas en una nueva identidad, la estática se aclara. Estás sintonizado en esa estación y la realidad a tu alrededor se reorganiza en consecuencia. Aterricémoslo en algo práctico. Imagina que has estado viviendo en escasez, siempre tensando el cuerpo para las cuentas, siempre escaneando lo que puede salir mal. Esa es una identidad. Soy el que lucha. El espejo lo refleja. Ves precios subir en todas partes, atraes retrasos en pagos, las sincronicidades relacionadas con la carencia siguen apareciendo. Luego, un día, comienzas a encarnar un nuevo hilo. Soy alguien que crea estabilidad. Das un pequeño paso, tal vez establecer un límite, tal vez organizar tus finanzas con calma en lugar de con pánico. Ese cambio es sutil, pero tu sistema nervioso lo siente. ¿Y qué sucede? De repente notas sincronicidades agrupándose en la dirección opuesta, un reembolso inesperado, un descuento inesperado, una conversación sobre oportunidades. El espejo te está señalando, has tocado otra estación. Esto no es pensamiento ilusorio, es resonancia. Cada línea de tiempo es coherente con cierta identidad, y una vez que te alineas con la identidad, el campo externo no tiene opción más que coincidir. Por eso, perseguir dinero rara vez funciona, pero encarnar estabilidad lo atrae. Por eso, anhelar amor te mantiene en bucle, pero convertirte en alguien abierto y receptivo cambia el canal hacia donde el amor ya existe. Y aquí está el giro. Múltiples versiones de ti ya están vivas en esas distintas estaciones. Las sincronicidades no apuntan hacia algo lejano, son ecos de versiones de ti que ya existen, empujándote hacia la coherencia con ellas. Cuando captas una señal, no es el universo colgando una zanahoria, es otra versión de ti diciendo, soy real, da el paso hacia mí. Así que el trabajo no se trata de forzar a la realidad a cambiar, se trata de ensayar la alineación con la identidad que pertenece a la estación que eliges. Y hay maneras concretas de hacerlo, herramientas que entrenan a tu cuerpo y a tu mente para fijarse en una nueva frecuencia hasta que se sienta natural. Eso es lo que exploraremos a continuación, un conjunto de herramientas que puedes usar realmente para tender un puente hacia la identidad a la que tus sincronicidades te están señalando. Ahora pasemos a lo práctico. Si las sincronicidades son migas de pan de tu ser más profundo, la clave es ensayar la identidad,
hacia la que apuntan hasta que se convierta en tu nueva base. Piénsalo como aprender un instrumento nuevo. Al principio las notas son torpes, pero con la repetición tu cuerpo memoriza la música. La identidad funciona igual. Cuanto más encarnas una nueva versión de ti mismo, más se estabiliza ese reflejo en el espejo. Aquí tienes algunas herramientas que puedes empezar a tejer en tu vida diaria. Primero, declaraciones puente. En lugar de saltar de estoy arruinado a soy rico, lo cual tu sistema nervioso rechazará como increíble, usa puentes. Por ejemplo, estoy aprendiendo a ver estabilidad en mi vida. O estoy empezando a notar momentos de apoyo. Estos puentes se sienten lo suficientemente verdaderos como para evitar la resistencia, y aún así te inclinan suavemente hacia la nueva identidad. Segundo, anclas somáticas. Las palabras solas no cambian la identidad, el cuerpo tiene que sentirla. Elige un gesto físico simple, colocar la mano sobre el corazón, erguir los hombros abiertos, incluso una leve sonrisa, y acompáñalo con tu declaración puente. Repite ambos juntos con frecuencia. Con el tiempo, el cuerpo asocia la postura con la nueva identidad, fijándola más profundamente de lo que podrían hacerlo solo las palabras. Tercero, ejercicios de encarnación. Dedica unos minutos al día a actuar como si ya fueras la versión de ti mismo hacia la que las sincronicidades te están señalando. No fingiendo, sino ensayando. Entra en una habitación como si fueras tu versión calmada y centrada. Habla en una conversación como si ya pertenecieras a la abundancia. Respira como si la seguridad fuera tu estado natural. Estos microensayos le dicen a tu sistema nervioso, esto es lo que somos ahora. Cuarto, reflexión simbólica. Aquí es donde la sincronicidad se convierte en un compañero de entrenamiento. Cuando aparece una señal, por ejemplo, la secuencia numérica que sigues notando, haz una pausa y ancla. En lugar de quedarte solo con la sensación de asombro, pregúntate, ¿qué identidad está reflejando esto? ¿A qué estación me estoy sintonizando ahora mismo? Esa pregunta convierte a la sincronicidad de una chispa aleatoria en una brújula. Si unes estas herramientas en un mini protocolo, se ve así. Notas la señal, preguntas qué identidad refleja, usas una declaración puente, la fijas con un ancla somática, ensayas durante unas respiraciones como si ya fueras esa persona. 5 pasos, unos minutos, pero repetido a diario remodela por completo el espejo. Y aquí hay algo en lo que quiero que te detengas. ¿Has notado que en el momento en que dejaste de aferrarte con fuerza, lo que querías finalmente apareció? Cuéntame tu historia en los comentarios. Podría desbloquear el salto de otra persona. Porque la verdad es que estas herramientas no se tratan de controlar la sincronicidad. Se tratan de suavizar lo suficiente como para que tu ser más profundo hable con claridad a través del espejo, hasta que la nueva identidad se sienta tan natural que dejes de perseguir señales y empieces a vivirlas. Pero, por supuesto, incluso con estas herramientas hay trampas, formas sutiles en las que saboteamos la señal sin darnos cuenta. Y si no las nombramos, seguirán distorsionando el espejo sin importar cuántas prácticas intentemos. Incluso con las mejores herramientas, hay 3 trampas en las que casi todos caen al trabajar con la sincronicidad. Cada una distorsiona el espejo de una manera diferente, y hasta que las veas claramente, seguirás repitiendo bucles sin importar cuántas prácticas intentes. La primera trampa es la urgencia. Sientes la presión del tiempo, el peso de necesitar resultados ahora mismo. Tal vez sea una factura por pagar, una decisión que temes tomar, o el hambre de validación de alguien más. Esa urgencia tensa tu sistema nervioso y estrecha tu campo de visión. De repente, cada señal se siente de vida o muerte. Esto significa sí o no. ¿Debo actuar o esperar? Pero la urgencia distorsiona el espejo. No permite que las sincronicidades se desplieguen de manera natural. Las obliga bajo un reflector, quitándoles matiz. El antídoto aquí es la amplitud. Practica expandir tu línea de tiempo. Respira en la idea de que no todo tiene que resolverse hoy. El espejo refleja tu tempo. Cuando te ralentizas por dentro, las señales dejan de gritar y empiezan a guiar. La segunda trampa son las señales divididas. Esto ocurre cuando una parte de ti dice, quiero esto, mientras otra parte susurra, no me sentiré seguro si llega. Imagina a alguien que anhela un amor profundo, pero que en secreto teme ser abandonado.
Su espejo refleja ambas cosas, una oleada de sincronicidades alrededor del romance, junto con señales igualmente fuertes de rechazo o confusión. Las señales divididas hacen que la sincronicidad se sienta inconsistente, casi como mensajes mezclados del universo. La solución no es forzar positividad, es integrar las partes. Dialoga con el miedo oculto, cálmalo, tranquilízalo. Cuando tus señales internas se unifican, el espejo finalmente deja de parpadear. La tercera trampa es el sobrecontrol. Esta es astuta. Empiezas a tratar la sincronicidad como un rompecabezas que puedes descifrar con precisión perfecta. Si veo 1111, significa que debo enviarle un mensaje. Si veo un coche azul, significa que sí. Esa mentalidad convierte símbolos fluidos en fórmulas rígidas. Pero la sincronicidad no está hecha para ser microgestionada. Cuanto más te aferras, menos fluido puede ser el espejo. El sobrecontrol colapsa la magia. El remedio aquí es la rendición. No la espera pasiva, sino la confianza en el diálogo entre tu ser más profundo y tu mundo exterior. Los símbolos cambian de significado según tu estado. Mantente curioso en lugar de controlador y las señales seguirán vivas. Estas tres trampas, urgencia, señales divididas y sobrecontrol, son los principales culpables detrás de las sincronicidades distorsionadas. Y la ironía es que, en el momento en que las sueltas, el espejo se aclara casi al instante. Es entonces cuando las sincronicidades recuperan su papel como reflejos orgánicos, en lugar de acertijos que inducen estrés. Así que la verdadera pregunta se convierte en esta: ¿cómo encarnas esta claridad no solo en tu cojín de meditación, sino en la textura ordinaria de la vida diaria? Caminando por la calle, comiendo una comida, hablando con un amigo. Porque cuando la coherencia se vuelve ordinaria, la sincronicidad deja de ser rara y empieza a convertirse en tu forma normal de moverte por el mundo. El verdadero poder de la sincronicidad no está en momentos raros y dramáticos, sino en la manera en que comienza a tejerse en la trama de tu vida cotidiana. Porque si la realidad es un espejo, entonces cada acto ordinario se convierte en parte de la transmisión, y una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Toma el caminar, por ejemplo. La mayoría de nosotros se mueve rápido, encorvado, casi sin respirar. Esa postura ya es una señal. Le dice al espejo: estoy apurado, estoy en guardia, no estoy a salvo. Y las señales que siguen reflejan eso: puertas cerradas, interrupciones, personas que chocan contigo en lugar de fluir contigo. Ahora cámbialo, desacelera, levanta el pecho, siente tus pies aterrizar por completo en cada paso. Ese pequeño ajuste le dice a tu sistema nervioso: estamos aquí, pertenecemos, estamos firmes. Y observa cómo responde el espejo. De repente, las conversaciones fluyen con mayor facilidad. Llegas a los semáforos justo cuando cambian. Aparecen pequeñas alineaciones, como si la realidad misma hubiera ajustado su ritmo al tuyo. O piensa en comer. Si inhalas la comida mientras desplazas la pantalla, tu cuerpo lee estrés. El espejo lo refleja con señales de más caos, malestar digestivo, energía dispersa, incluso sincronicidades que se sienten discordantes. Pero si haces una pausa, saboreas, respiras entre bocados, tu sistema se asienta en coherencia. El espejo responde con sincronicidades que se sienten de apoyo, las palabras correctas escuchadas al azar, un mensaje calmado recibido, una sensación de que el tiempo se estira en lugar de colapsar. Incluso en las conversaciones se cumple el mismo principio. Si en secreto estás ensayando lo que vas a decir mientras la otra persona habla, estás dividido. Y el espejo refleja esa división con señales de mala comunicación, mensajes perdidos, textos retrasados, superposiciones incómodas. Pero si regulas, suavizas tu respiración y realmente escuchas, la coherencia crece. Y justo después de esas conversaciones, las sincronicidades suelen inundar, la frase que necesitabas escuchar, la confirmación que no esperabas, la llamada que llega en el momento exacto. Lo que esto significa es profundo. No tienes que perseguir la sincronicidad, la vives. Cada acto ordinario se convierte en un diapasón. Cuanto más coherente eres en las cosas pequeñas, más puede estabilizarse el espejo en las grandes. Pero todavía hay otra capa.
porque una vez que la sincronicidad se convierte en parte de tu vida diaria, la pregunta es, ¿puede expandirse este espejo? ¿Puede irradiar desde el flujo cotidiano hacia dominios más grandes? Tus relaciones, tu salud, tu creatividad, incluso tu sentido de propósito. Ahí es donde ocurre el siguiente salto. Y cambia no solo cómo ves las señales, sino cómo vives toda tu vida. Cuando la sincronicidad deja de ser una chispa ocasional y empieza a entretejerse en tu ritmo diario, algo más grande se despliega. El espejo ya no refleja solo elecciones pequeñas, comienza a reconfigurar dominios enteros de tu vida, relaciones, salud, creatividad, propósito. Todo empieza a transformarse cuando vives en coherencia, en lugar de perseguir señales. Empecemos con las relaciones. Piensa en cuántas veces las personas se acercan al amor desde la escasez, escaneando en busca de pruebas de que son deseadas, obsesionándose con señales de interés, esperando mensajes como si fueran salvavidas. Esa es una identidad. Soy alguien que espera ser elegido, y el espejo lo refleja con sincronicidades que refuerzan el anhelo en lugar del cumplimiento. Pero cuando entras en la identidad de alguien que ya está completo, que ya es digno, el espejo se reorganiza. De repente, escuchas conversaciones sobre el amor que suenan a aliento. Los amigos te presentan personas que coinciden con tu energía. Las señales dejan de susurrar, espera, y comienzan a repetir, pertenece. La creatividad también cambia. Si te ves a ti mismo como bloqueado, el espejo se inunda de razones para mantenerte bloqueado, plazos, distracciones, dudas. Pero cuando encarnas, soy alguien a través de quien fluyen las ideas, las sincronicidades irrumpen. Escuchas por casualidad la palabra exacta que desbloquea un proyecto atascado. Tropiezas con un recurso en el momento perfecto. Conoces a un colaborador por casualidad. El espejo refleja no tu frustración, sino tu flujo. Y la salud. Este punto es fascinante. Si tu identidad es soy frágil, las sincronicidades se agrupan en torno a la ruptura. Escuchas quejas sobre enfermedades, tropiezas con recordatorios de lo que podría salir mal. Pero cuando cambias a soy resiliente, el espejo toca otra melodía. Comienzas a notar sincronicidades que te apuntan hacia alimentos de apoyo, prácticas restauradoras, conversaciones sobre sanación. Incluso tu cuerpo responde con más fluidez porque el sistema nervioso ahora cree una historia diferente. Aterricémoslo en una escena. Imagina ansiedad de desempeño. Estás a punto de entrar a una entrevista de trabajo. Tu antigua identidad susurra, estoy despreparado, voy a arruinar esto. En ese estado, el espejo te arroja sincronicidades que refuerzan la duda. Tu camisa se engancha, tu autobús llega tarde, tu mente se queda en blanco en una charla trivial. Pero si, en ese momento, regulas tu respiración, te anclas en la identidad de alguien capaz, alguien que pertenece, el espejo cambia. La recepcionista te saluda cálidamente. Escuchas una frase en la sala de espera que coincide con tu respuesta preparada. Las preguntas de la entrevista se alinean con las historias que ensayaste. Lo que parece suerte es en realidad coherencia. Tu ser más profundo acomodando símbolos para mantenerte firme. Así que la expansión no se trata de perseguir grandes señales cósmicas. Se trata de dejar que la coherencia se expanda hacia afuera hasta que cada dominio de tu vida refleje tu identidad elegida. Y cuando eso sucede, la sincronicidad deja de ser solo guía, se convierte en arquitectura. Es la manera en que la nueva versión de ti construye una vida completamente nueva. Pero debajo de todo esto, aún hay una verdad más profunda, porque la sincronicidad no es solo psicológica o práctica, lleva una dimensión espiritual, un paradigma que da la vuelta a toda nuestra comprensión de control y rendición. Hasta ahora, hemos mirado la sincronicidad como un espejo, tu estado subconsciente reflejándose en símbolos, líneas de tiempo e identidad. Pero hay una capa más, que va más allá de la psicología y entra en algo casi espiritual, porque la sincronicidad no solo revela quién eres, revela que formas parte de algo mucho más grande, una inteligencia que te incluye, pero que no se limita a ti. Piénsalo así, si la realidad es un espejo, entonces cada reflejo no solo muestra tu estado interno, también muestra cómo ese estado interno se conecta con el todo mayor.
Es como si el espejo no fuera plano sino infinito, doblándose sobre sí mismo, conectando cada línea de tiempo y cada posibilidad en un vasto campo de coherencia. En esos momentos de sincronicidad, no solo te sientes guiado, te sientes tejido, parte de un patrón que jamás podrías haber escrito solo. Y aquí está la paradoja que lo hace tan poderoso. Cuanto más intentas controlar la sincronicidad, menos viva se siente. Pero en el momento en que te rindes, no como resignación, sino como confianza, el espejo se enciende. De repente, las señales se multiplican, no porque las forzaste, sino porque te relajaste en la inteligencia mayor que ya te sostiene. La rendición no te hace débil, en realidad te coloca en armonía con un campo que tiene una perspectiva mucho más amplia de la que tu mente consciente jamás podría tener. Por eso, las sincronicidades suelen llegar en umbrales, justo cuando estás a punto de saltar, justo cuando dudas, justo cuando tu antigua identidad está a punto de disolverse. Aparecen no para probarte que tienes el control, sino para recordarte que no estás solo. Son tu ser más profundo hablando, sí, pero también tu ser más profundo como parte de toda la trama de la realidad. Una conversación entre lo personal y lo infinito. Y si lo permites, esa realización suaviza todo. No tienes que descifrar cada símbolo con precisión perfecta. No tienes que aferrarte a cada señal como si perder una significara perder tu destino. Simplemente caminas con ellas, sabiendo que la sincronicidad no es frágil, es abundante. El campo sigue reflejando una y otra vez hasta que estés listo para ver. Así que la paradoja es esta: cuanto menos te aferras, más habla el espejo. Cuanto más confías, más se revela la realidad como ya alineada. La sincronicidad no es una excepción rara, es el lenguaje natural de una vida coherente. Así que llevémoslo a casa. Hemos recorrido la mecánica, los mitos, el sistema nervioso, la identidad, las líneas de tiempo. Hemos visto cómo las sincronicidades no son regalos aleatorios arrojados desde el cielo, sino reflejos de quién estás siendo, símbolos colocados en tu camino por tu ser más profundo. Y hasta tocamos la paradoja. Cuanto más te aferras, más calla el espejo. Cuanto más confías, más fuerte canta. Pero ¿qué haces con todo esto? ¿Cómo lo llevas más allá de esta conversación y lo integras en tu vida real? Quiero que imagines la realidad como un espejo gigantesco que se extiende infinitamente en todas direcciones. Cada paso que das, cada respiración, cada microelección, todo se refleja, no al instante como el vidrio, sino simbólicamente, poéticamente, de maneras que captan tu atención lo suficiente como para arrastrarte más profundo hacia la coherencia. Cuando estás ansioso, el espejo se dispersa. Cuando estás enraizado, se organiza. Cuando entras en una nueva identidad, el espejo cambia de línea de tiempo para coincidir. Y eso significa que las sincronicidades que notas no son chispazos aleatorios ni pruebas divinas. Eres tú, hablándote a ti mismo a través del lenguaje del campo. Son migas de pan dejadas por versiones de ti que ya existen en otras estaciones del espejo, llamándote hacia adelante, diciéndote, aquí, por aquí, esto es lo que somos ahora. Así que la próxima vez que aparezca una sincronicidad, ya sea un número repetido, una frase que escuchas 3 veces en un día o una alineación extraña en tu agenda, haz una pausa. En lugar de preguntar ¿qué significa esto?, pregúntate, ¿qué parte de mí colocó esto aquí? ¿Qué versión de mí está hablando a través de este espejo? Esa pregunta lo cambia todo. Convierte a la sincronicidad de superstición en diálogo. Y aquí está la parte más hermosa. Una vez que vives de esta manera, las señales dejan de ser raras. Se convierten en la textura natural de la vida. Comer, caminar, hablar, crear, todo se convierte en un baile con el espejo. Dejas de esperar pruebas y empiezas a vivir como prueba. Dejas de perseguir líneas de tiempo y empiezas a habitarlas. Dejas de buscar mensajes y te das cuenta, tú eres el mensaje. Así que lleva esto contigo. La sincronicidad no es el universo hablándote. Eres tú, hablando a través de la realidad. Y cuando confías en eso, cuando lo encarnas, cuando permites que el espejo refleje tu frecuencia más verdadera, la vida no solo se alinea de vez en cuando, se alinea continuamente. La verdad sorprendente no es que la sincronicidad sea rara.
La verdad sorprendente es que siempre fuiste tú.